intercambio de gases, ¿no? Como te dije hace un momento, el alveolo es una parte del pulmón, el capilar sanguíneo es sangre. Ahora sí, el alveolo, el pulmón, ¿de qué está más lleno? Oxígeno. Así que, ¿en qué consiste el intercambio alveolar? Oxígeno del alveolo va al capilar sanguíneo y ¿qué va de este? Dióxido de carbono hacia el alveolo. Este intercambio gaseoso, ¿qué nombre recibe? ¿Qué? Hematosis. ¿Y qué es la hemostasia? ¿Qué es esto? ¿Sí? Me está dando muchas horas. Sí, el día viernes hemos tratado eso. Estaba vómito podrido, pero al vomitar era un vómito fermentado de meses, yo creo. O quizá era la sangre que botaron a la escuela. Pienso que tal vez eso fue sangre que vómito, pero no, pero hay uno que vomita. ¿Sí? ¿Saben de alguien que vomitado? Tal vez podría ser porque la persona ya nació con Tal vez sí se parece, ¿no? Pero no llegó la nación, lo más nada más. El sábado, viernes, ya. Ahora sí, ¿cómo se llamaba esto, Fernanda? Hematosis. ¿Y qué era la hemostasia? Coagulación. ¿Y qué era la homeostasis? Equilibrio interno. Así que recuerden, chicos, para toda su vida, por favor, el proceso en el cual el oxígeno y dióxido de carbono se intercambian se llama hematosis. Ahora sí, además, ¿qué otra función más cumple el aparato respiratorio? Regula el pH de la sangre, retiene receptores en la nariz para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce sonidos y por último libera agua y calor con el aire exhalado. ¿Qué entienden por esto? Libera agua y calor con el aire exhalado. ¿Alguna vez alguien les dijo de las pérdidas insensibles que tiene el cuerpo? ¿Saben qué son las pérdidas insensibles? Por ejemplo, cuando son pérdidas que tiene tu cuerpo de agua, que tú no te das cuenta. Cuando yo pierdo agua, 1, en exhalación, 2, en la transpiración. ¿Bien? Así que es una manera de acordarte, ¿no? Recuerden que ¿qué hace el aparato respiratorio? Mediante la exhalación libera agua y calorcito. Nada más. Bueno, veamos componentes. Generalidades, chicos. Primero, la respiración consiste en introducir oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Es la clave. Introduzco oxígeno y ¿qué elimino? Dióxido de carbono. Pero para esto hay 3 pasos, no es tan sencillo. Ahora bien, los 3 pasos son los siguientes: ventilación pulmonar o respiración, respiración externa y la respiración interna. Ahora, cada paso es muy diferente al anterior. ¿Por qué? Miren, la clave acá, identificar en cada paso es dónde sucede el intercambio gaseoso o entre qué estructuras. Por ejemplo, miren, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera, o sea, entre la atmósfera y mi pulmón, eso se llama ventilación pulmonar o respiración. Nuevamente, el intercambio de oxígeno inhalado y dióxido de carbono exhalado, o sea, el intercambio de estos dos gases entre la atmósfera que está afuera y el alveolo pulmonar o el pulmoncito, es lo que se llama ventilación pulmonar o respiración. Como te digo, ¿entre quién se produce el intercambio? Atmósfera, alveolo. ¿Bien? Y nada más. Ahora, esa es la primera parte. La segunda, ¿qué entiende por la palabra capilares pulmonares versus capilares sistémicos? ¿Qué es un capilar pulmonar versus un capilar sistémico? ¿Bien? Tiene mayores los capilares pulmonares tienen mayores penetraciones para el Interesante este comentario. Hay algunos capilares que suelen tener más penetras, la verdad, pero en este caso no vamos a hablar de esa parte. Pero muy bien, eso se sale de vasos sanguíneos. Ahora sí, todo lo que yo quiero que ustedes sepan es esto. Cuando hablamos de vasos sanguíneos que rodean al alveolo, se llaman capilares pulmonares. Son vasos sanguíneos que están rodeando el alveolo. Pero ahora, cuando hablamos de los vasos sanguíneos que rodean a las células del cuerpo, se llaman capilares sistémicos. ¿Bien? Son pequeños vasos sanguíneos que rodean a lo que van a ser las células del cuerpo. Ahora, miren acá lo siguiente. Escuchen bien.
Cuando el intercambio gaseoso sucede entre el alveolo y el capilar pulmonar, entre estos dos, ¿qué se llama? Se llama respiración externa o respiración pulmonar. Así que ya saben, el intercambio gaseoso entre el alveolo y entre el capilar pulmonar, esto se llama respiración externa. Y ahora, la interna. La respiración interna consiste en el intercambio de gases entre capilares sistémicos y las células del cuerpo. Están las células del cuerpo. Bien, así que recuerden, capilar sistémico, respiración interna entre capilar sistémico y las células del cuerpo. ¿Para qué quieren mi célula oxígeno? Para al final producir lo que es el ATP. Para lo que quieren nutrientes y oxígeno, mi célula. Así que por favor, chicos, recuerden bien esa parte. La parte más importante para mí de acá es saber entre quiénes sucede el intercambio gaseoso. Como te dije, cuando el intercambio gaseoso sucede entre la atmósfera, entre el medio externo y el alveolo, ¿qué se llama eso? Ventilación pulmonar. Cuando el intercambio de gases sucede entre el alveolo y el capilar pulmonar, se llama respiración externa. Y cuando el intercambio de gases sucede entre la célula y el capilar sistémico, se llama respiración interna. Esto fue pregunta propedéutica, así que por favor tengan mucho cuidado en esta parte. Sépanlo muy bien. Ahora sí, una vez que yo ya sé cuáles son los componentes o los pasos de la respiración, miren los componentes. Primero, el aparato respiratorio tiene los siguientes componentes: la nariz, aquí está la nariz, cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, pulmones y bueno, incluso las cuerdas vocales. Pero ahora, para que yo pueda estudiar bien al aparato respiratorio, lo dividen en dos. Hay dos clasificaciones, una clasificación estructural y una clasificación funcional. Ahora, en todo caso, cuando yo hablo de una clasificación estructural, hablo de la anatomía. Anatómicamente hablando, ¿cómo se clasifica el aparato respiratorio? De la siguiente manera. Miren, anatómicamente hablando hay dos aparatos respiratorios, el superior y el inferior. Bien, o sea, anatómicamente hablando tengo dos, superior y inferior. Lo que tú debes saber acá, qué órganos pertenecen al superior y qué otros pertenecen al inferior. Por ejemplo, la vía respiratoria superior o el aparato respiratorio superior contiene ¿quién? Nariz, cavidad nasal, la faringe. Esa es la vía aérea superior. En cambio, la vía aérea inferior, aquí vamos a tener laringe, tráquea, los bronquios, los pulmoncitos, ¿no? Son la vía aérea inferior. Así que todo lo que se encuentre por debajo de la faringe, vía aérea inferior. Lo que se encuentre por encima de la laringe, vía aérea superior. Así que la faringe y la laringe marcan básicamente los límites. Como te digo, hasta la faringe, todo de arriba hasta la faringe, vía aérea superior, y desde la laringe hasta el pulmoncito, vía aérea inferior. Esta es la clasificación anatómica. Y entonces, ¿qué será una clasificación funcional? Igual será anatomía, la clasificación funcional. Entonces, ¿qué será? Exacto. Ahora, miren, fisiológicamente hablando, según la función que tiene, el aparato respiratorio se divide en dos zonas: la zona de conducción, aquí está la zona de conducción, y por último la zona respiratoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Escuchen bien esta parte, chicos. La zona de conducción van a ser tubos, son conductos que se encuentran dentro y fuera del pulmón. Ahora, ¿qué función cumplen esos conductos? Transportar, circular el aire, o sea, conducir el aire hasta el pulmón. Es la función de esos tubos. Por ejemplo, ¿cuáles serían? En este caso sería la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquio principal, los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Hasta ahí, chicos, se considera lo que es la zona de conducción. O sea, básicamente desde la nariz hasta los bronquiolos terminales, el aire ingresa, circula hasta el pulmoncito.
Pero no solo eso, además de eso, la zona de conducción igual se encarga de lo siguiente: filtrar, humedecer, calentar el aire. Pregunta: ¿en qué parte de toda la vía aérea el aire se filtra, se humedece y se calienta? ¿En la zona de conducción? ¿Perdón? ¿En la zona de conducción? Sí, pero ¿en qué parte exactamente de la conducción? ¿En qué parte de toda la zona? ¿En qué parte del corriente está? Los cornetes, ¿verdad? ¿Qué pasaba en los cornetes nasales, chicos? ¿Se acuerdan que siguen que hace así? El aire que entraba en la corneta era como un remolino que filtraba, humedecía y calentaba y purificaba incluso el aire inhalado, ¿verdad? Así que, por ahora, lo que quiero que recuerden es que la zona de conducción son tubos, son conductos que van a conducir al aire, filtrar, humedecer, calentar el aire. Y quedó hasta donde llegan bronquiolos terminales. La siguiente zona, la zona respiratoria. En la zona respiratoria, chicos, ya es muy diferente. Primero, la zona respiratoria también son conductos, pero en esta zona respiratoria los conductos se encuentran únicamente dentro del pulmón. Si están por ahí dentro del pulmón, bien, se comparan bien, la zona de conducción están tanto afuera del pulmón como adentro, pero en la zona respiratoria únicamente se encuentran adentro. ¿Quiénes se engloban en esta zona? El bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y por último el alveolo. Estos son los que conforman la zona respiratoria. Ahora, ¿qué diferencia hay funcionalmente entre la zona de conducción y la zona respiratoria? Escuchen bien. La zona respiratoria únicamente se encarga de intercambio de gases, ¿bien? Así que en esta zona sucede el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y eso, por favor, quiero que lo sepan muy bien. Esto te va a servir mucho para cuando hablemos de fisiología de la respiración. Mi tema favorito, que siempre le dije, es respiratorio, principalmente por la fisiología, ¿no? Así que recuerden, funcionalmente, ¿en cuántas zonas se divide mi aparato respiratorio? Dos: conducción respiratoria. ¿En cuál de las zonas, de las dos zonas, se producía el intercambio de gases? Respiratoria. ¿Y en cuál el aire se filtraba, humedecía, calentaba? Conducción. Bien, esta parte, por favor, sepan muy bien. Algo más. La zona de conducción tiene sus conductos tanto afuera como adentro del pulmón, y la zona respiratoria únicamente los tiene ahí adentro. Nada más. Bien, ahora sí, vamos con lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente. Antes de eso, miren, tu libro está un poquito más acá. Aparte de intervenir en el intercambio de gases, que capta oxígeno para llevar a las células del cuerpo y elimina dióxido de carbono, además, aparte igual de regular el pH, miren, el aparato respiratorio tiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce sonidos. Pregunta: ¿en qué parte del aparato respiratorio producirá sonidos? ¿En la laringe? Cuerdas vocales, ¿no? Y muy bien, nada más. ¿No dijiste? Igual hay otra respuesta por ejemplo. Bien. Sí, muy bien está. Perfecto, ahora sí. Miren, lo siguiente. Vamos a empezar siempre de arriba abajo, chicos. Siempre se comienza desde la parte superior hasta abajo. Así que el primer componente del aparato respiratorio superior es la nariz. La nariz es la entrada del aparato respiratorio. La nariz tiene dos partes: una parte externa visible y una parte interna no visible. La parte interna que no veo de la nariz se llama cavidad nasal. La parte externa es la nariz, nada más. Ahora, lo siguiente. Miren, la nariz va a tener ciertas partes. Por ejemplo, la parte de la nariz que se une al hueso frontal, esta parte de acá, es la raíz de la nariz. Bien. La parte de la nariz aunque se une al hueso frontal, la raíz. Esta puntita, el vértice de la nariz. Hay gente que tiene esta punta muy desarrollada, ¿no? Bien, el vértice de la nariz. Luego, ¿se acuerdan dónde se ponían los lentes? Por ahí les puse incluso un esqueleto ahí con lentes. El puente, ¿no? La unión de los dos huesos nasales que va a formar el puente de la nariz. Y por último, la nariz externa, chicos. Aquí algo importante que deben saber. Las narinas son los orificios, ¿eh?
narina, narina. La narina son los orificios de la nariz por la cual se introduce aire y comunica, no es la abertura externa de la cavidad nasal. Así que para que se pasen unas partes, estos huequitos que tienen acá, narina, ¿sí? Luego, donde están mis lentes, puente de nariz. La unión de la nariz con el frontal, raíz de nariz. Y por último, lo que va a ser el vértice, ¿no? El vértice de la nariz. El vértice, la puntita. Ahora sí, miren, la nariz. La nariz, al ser la parte externa y visible de lo que va a ser el cráneo, o de la cara en todo caso, va a tener dos marcos, tiene dos partes. Un marco de sostén. El marco de sostén se conforma de huesos. Aquí están los huesos que conforman la nariz. Hay cartílago y sobre el hueso y sobre el cartílago van a haber músculos, piel y mucosa. Ahora, como te dije, la nariz va a tener dos marcos, el marco óseo y el marco cartilaginoso. Cuando hablamos de un marco óseo, hace referencia a que hay tres huesos que van a conformar la nariz. Por ejemplo, Nayeli, ¿qué huesos conformarán la nariz? A simple vista, ¿no? Ya, uno, ¿qué más? Solo fíjate aquí arriba, ¿vale? Este hueso grande, ¿verdad? ¿Ya? Exacto. Bien, el marco óseo de la nariz se conforma por tres huesitos. Bueno, primero frontal, huesos nasales y hueso maxilar. Forman el marco óseo de la nariz. Pero el marco cartilaginoso se encuentra formado por tres cartílagos. El cartílago que se encuentra anteriormente se llama el cartílago del tabique nasal. Aquí está el cartílago del tabique nasal anterior. Luego, lateralmente hay otro cartílago. El cartílago se llama cartílago nasal lateral. Y ahora, ¿ustedes saben cómo se llaman estas cositas de aquí nariz? Estas aberturitas. Bueno, no la autora, sino aquí, esta parte de aquí arriba. Las alas. Exacto, estas son las alas de la nariz. Por ende, ¿cómo se llama este cartílago que tengo acá? Cartílagos alares. ¿Sí? Cartílagos alares. Ahora, pregunta para Florencia, Nicole. ¿Qué tipo de cartílago son esos tres? Elástico. No me cuestiona mucho. Es muy débil. Muy bien, exacto, es hialino. ¿Por qué va a ser hialino? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes hemos avanzado con ustedes esto? No hemos avanzado. En el curso regular casi nunca avanzamos. O en el curso intensivo, mejor dicho. Recuerden, hay tres tipos de cartílago, chicos. Solo no me decir cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. ¿Se acuerdan de esto? El cartílago hialino es el más débil, ¿verdad? El fibrocartílago es el más fuerte. ¿Dónde se encuentra el fibrocartílago? En la síntesis pública y en los Sí, discos intervertebrales. listo, sí, muy bien, exacto. El cartílago elástico En la oreja. y en la oreja. ¿No hay dónde más? ¿Recuerdan? Algo que conectaba la faringe con lo que era el oído. La trompa de Eustaquio. Exacto, la trompa de Eustaquio era un cartílago colapsable porque era cartílago elástico, tiene cartílago elástico, ¿bien? Nada más, listo. Y bueno, ¿dónde había el cartílago hialino? El primer pastel que se acerca, ¿dónde más había el cartílago hialino? En la epífisis era en la placa de crecimiento. Ya, puedes soltar, ¿qué más? Y después sobre las superficies articulares de los huesos, Y aquí en el pecho, ¿qué parte? en los cartílagos costales. Muy bien, cartílagos costales. Y en la nariz, esto, ¿no? Así que recuerden bien esa parte. Ahora, este orificio de la nariz que se llama narina, ¿no? Las narinas. Ahora escuchen bien. Cuando las narinas, las narinas son una abertura de un vestíbulo, un espacio llamado el vestíbulo nasal. Aquí tengo el vestíbulo nasal, pero te voy a mostrar nuevamente. Ahora sí, miren, estructuras internas de la nariz. Bien, miren acá. ¿Qué función cumplirán todas las estructuras internas? Ojo, esta es la parte externa. Ojo, chicos, esta es la parte externa. Ahora, viendo la parte interna, las estructuras internas de la nariz, ¿qué función cumplen? Primero, lo siguiente: calienta, humedece, filtra el aire que ingresa. ¿En qué parte de la nariz se hará eso? Que calienta, humedece, filtra.
cornetes nasales. Muy bien. Lo siguiente, detecte estímulos olfatorios. ¿En qué parte de la nariz se detectará estímulos olfatorios? Cornete nasal superior. Muy bien. ¿Por qué? Porque está el epitelio olfatorio. Muy bien, está, y además se supone que está en la proximidad del nervio olfatorio en la área nerviosa. Muy bien. Y el último, modifica las vibraciones del sonido por medio de la cámara de resonancia hueca. Emite la prolongación, amplificación o modificación del sonido mediante la vibración. Dime, ¿qué parte de la nariz se encarga de esto? Exacto. ¿Se acuerdan cuando algunos les dije qué pasa si tus senos paranasales se encuentran tapados? Tienes una voz como que nasal, ¿verdad? Una voz más aguda, qué sé yo, una voz más chistosa. Así que recuerden, los senos paranasales funcionan como cámaras de resonancia hueca, prolongan, amplifican y modifican el sonido mediante la vibración. Y bueno, nada más. Ahora sí, la rinoplastía. Miren, la rinoplastía consiste en el procedimiento quirúrgico en la que se altera la forma de la nariz externa. O sea, básicamente se altera la forma de la nariz, se rompe lo que es por ejemplo, se modifica la forma del cartílago, se pueden fracturar los huesos nasales. Esto va a reparar una fractura del tabique nasal o tabique desviado. Para poder hacer esto, ¿qué uso yo? Anestesia local o anestesia general. Cuando uso anestesia local, únicamente pongo una inyección al paciente acá y el paciente despierto, le modifico la nariz. Y si pongo anestesia general, lo hago dormir al paciente y hago todo esto, ¿bien? Ahora, algo interesante acá. Cuando un paciente tiene el tabique desviado, podría hacerse, aprovechando su tabique desviado, una rinoplastía por razones cosméticas. Por ejemplo, yo me he hecho una rinoplastía, ¿verdad? O nunca me he hecho una rinoplastía. ¿Se nota? No, para nada, porque nunca me hice. Mi nariz es así de bonita nomás. Ese bien mismo decía hace tiempo. Ahora, miren, en la rinoplastía se coloca una férula interna. ¿Qué entienden por la palabra férula? Muy bien, exacto. Dentro de la nariz se coloca como un inmovilizador, una férula interna para mantener la posición deseada de la nariz. ¿Alguna aquí se ha hecho una rinoplastía? ¿Quién parece por rinoplastía? Nadie parece. La Rebeca parece. Todo mismo. Ahora sí, nada más. Bien, listo. Ahora sí, lo siguiente, vamos a mandar a Rebeca. Cavidad nasal. Miren, la cavidad nasal se encuentra debajo de los huesos nasales y se encuentra por encima de la cavidad oral. Está igual cubierta por mucosa. Ahora, ¿qué interesante acá? Mi cavidad nasal, aquí está, mi cavidad nasal se encuentra dividido en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Quién divide a mi cavidad nasal en dos mitades, izquierda y derecha? Un tabique. ¿Qué se llama este tabique? Tabique nasal. Y ahora, Rebeca, componentes del tabique nasal. El libro lo hice otra vez. No lo digo por molestar. El libro vuelve a mencionar. ¿Se acuerdan, che? A ver. Anaí, componentes del tabique nasal. El Bowman, muy bien. Anterior, superior e inferior. Fíjate acá. Aquí está tu respuesta. Chanchita. Dime. Romané, ¿verdad? Componentes del tabique nasal. ¿Con quién avanzaste? Componentes del tabique nasal. Uy, no te acuerdas esa parte. Muy bien, a ver. Ya, Moisés, ¿verdad? ¿Es Moisés, verdad? Sí, ahora sí, componentes del tabique nasal rápido. Sí, exacto. ¿Cómo está el tabique nasal formado? El Bowman inferiormente, ahí está, este es el Bowman. El siguiente. No. Ahí, ¿cuál los pones a lámina perpendicular o placa perpendicular del dermoides. Ya, puede ser.
aquí abajo. Ya, ¿qué más? Ya, ¿y qué más? ¿Qué? Este es el cartílago nasal, el cartílago septal, que es cartílago hialino, lámina perpendicular, Bomer y Tulio mencionan algo interesante que dice igual es palatino maxilar, pero chicos, el tabique nasal es únicamente esos tres: lámina perpendicular, Bomer y cartílago septal anteriormente, ¿no? ¿Qué hacían estos tres? Dividían a mi cavidad nasal en una mitad derecha, una mitad izquierda. ¿Cómo se llamaba cuando yo recibí un golpe y mi tabique estaba al otro lado? Tabique nasal desviado. ¿Qué había que hacer? Cirugía, ¿no? Y el paso es una rinoplastia. Ahora lo siguiente, la cavidad nasal, la entrada de la cavidad nasal en la nariz, pero la cavidad nasal posteriormente, ¿cómo se continúa? Yo lo escuché bien. Esta cavidad nasal posteriormente tiene dos aberturas llamadas coanas. Estas son las coanas, chicos. Son aberturas, son espacios. Coanas, ¿sí? Son coanas. Así que la abertura posterior de la cavidad nasal hacia la faringe se llaman coanas. ¿Bien? Igual, en la cavidad nasal, ¿qué más desemboca? Desembocan los conductos de los senos paranasales, conductos nasolacrimales. Y ahora, Abigail, dime, Flores, ¿verdad? ¿Qué huesos tienen senos paranasales? Primero tenemos al hueso frontal, Muy bien. hueso etmoides, hueso maxilar, Muy bien. maxilar, El superior y inferior. superior Muy bien. y esfenoides. Muy bien, exacto, perfecto. Así que recuerden, los conductos de los senos paranasales, o sea, del hueso frontal, maxilar, etmoides, esfenoides, ¿dónde van a desembocar? Desembocan en la cavidad nasal, así como los conductos nasolagrimales. Pregunta, ¿quién se acuerda cómo desembocaba el conducto nasolagrimal en la cavidad nasal? Había una fosa, ¿verdad? La fosa lagrimal, conducto nasolagrimal y por esta razón cuando lloramos tenemos una moqueada. Muy bien, lo siguiente. Ahora, límites. Esta es otra pregunta para Áltima. ¿Quién se anima a hacer todos los límites? Muy bien, sí, hermano. No. Allá, Nicole. Límites de la cavidad nasal. ¿Cómo limita con relación a los huesitos de la cavidad nasal? ¿No te acuerdas? Lateralmente, inferiormente. Ya, lateralmente maxilar, ¿qué más? Superiormente nasal sería, ¿qué más? ¿Ya qué parte del etmoides? ¿Cómo se llaman estos? Límites, lateralmente, ¿cómo limita? Maxilar, lagrimal, cornetes nasales, inferiormente lo que es el paladar duro, y el techo está formado igual por parte de lo que va a ser la hernia estribosa del etmoides. Así que, igual, chicos, yo no lo digo de memoria, lo digo lo que veo nomás. La cosa es decir lo que ven. Límites de la cavidad nasal. Ahora sí, lo siguiente. Antes de descanso, sí, no voy a tener descanso. Ya, ¿qué pasa aquí? Miren, lo siguiente. El marco óseo y el marco cartilaginoso de la nariz evita que la nariz colapse. O sea, si no fuera por los huesos y si no fuera por el cartílago que tiene la nariz, ¿qué haría mi pobre nariz? Colapsaría. Ahora sí, miren, la nariz va a tener dos partes importantes. La cavidad nasal tiene dos partes importantes. Una cavidad grande, una región grande y una más chiquita. La región grande es la región respiratoria inferior. Ahí está. Es la región grande, la respiratoria inferior. Y la región chiquitita se llama la región respiratoria, la región olfatoria superior y aquí la inferior. Ahora miren, lo que ustedes deben saber acá es lo siguiente. Miren, la región respiratoria inferior es la región más grande. Esta región respiratoria inferior, ¿qué tipo de epitelio va a tener? Esto es para Natalia. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Epitelio respiratorio. ¿Qué forma? Ya. Epitelios cilíndricos ciliado. ¿Son los cilíndricos? Fíjate bien.
Mira, parece que tiene muy... Pseudoestratigma. Exacto. Bien, el epitelio respiratorio inferior, chicos, va a tener un epitelio. El epitelio se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿no? Ciliado. Listo, eso es importante que recuerden. Ahora, este epitelio se llama epitelio respiratorio. Bueno, nada más porque el aire ingresa por ahí. En cambio, cuando hablamos de la región olfatoria superior más chiquita, se llama epitelio olfatorio. Pero ahora, esta región olfatoria tiene el mismo epitelio que este. Solo hay un solo cambio, chicos. Este epitelio olfatorio no tiene células caliciformes. Pregunta, ¿qué harían las células caliciformes? Producir moco, ¿verdad? Se queda moco, exacto. Ahora miren, en este caso, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes del epitelio respiratorio produce moco, pero en cambio, el olfatorio no tiene células caliciformes. Es lo mismo, pero sin células caliciformes. Nada más. Ahora vamos con los cornetes. Miren, como ustedes saben, en la cavidad nasal hay cornetes. Oye, podemos llevar conchas. ¿Qué cornetes tenemos acá? Superior, medio e inferior. Pero ahora, por debajo de cada corneta hay un conducto, una abertura. Esta abertura se llama meato. Meato auditivo, meato nasal superior, meato nasal medio, meato nasal inferior. En conjunto, los cornetes junto a los meatos van a tener dos funciones. Aumentar la superficie de la cavidad nasal y evitar la deshidratación y atrapar gotas de agua. El moco humedece el aire y atrapa las partículas de polvo. Bueno, la función de ambos, tanto del cornete y de los meatos. Aumentar la superficie de la cavidad nasal, humedecer, evitar la deshidratación, porque recuerden que en los cornetes, chicos, el aire que ingresaba giraba como un remolino, giraba, y recién es introducido ya todo humidificado, calentito a la cavidad nasal. O bueno, a los pulmones, me equivoqué en esa parte. Ahora sí, descansen 5 minutos y empezamos con varios. 5 minutos. 3, 2,